Hola, ¿cómo estás? Seguramente, al igual que yo, estás en tu casa. Estás viviendo estas instancias de mantenernos en aislamiento. Un aislamiento preventivo, todos lo sabemos, pero con un fin muy, pero muy bueno, que es estar sanos nosotros y también los seres que amamos. En primer lugar, hemos invitado a una psicóloga, María Gracia, que nos va a hablar acerca de cómo transitar este periodo de aislamiento. Nos va a dar pautas para que podamos estar mejor, para que esto no sea un pesar, para que podamos manejar nuestras emociones. Así que no te pierdas a María Gracia. Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Gracia Pranzoni, soy psicóloga y en esta oportunidad Graciela me ha invitado para poder hablar un poco sobre los efectos subjetivos asociados al aislamiento social preventivo por la pandemia del COVID-19, también conocido por nosotros como coronavirus. En este sentido, el encontrarnos en nuestra casa de repente y que todas nuestras actividades se hayan visto interrumpidas puede generar en nosotros muchas emociones distintas, incertidumbre y ansiedad porque no sabemos muy bien cuánto tiempo van a durar las medidas tomadas. Podemos sentir miedo por la enfermedad, a contagiarnos o miedo a que algún familiar se vea afectado por la misma. Podemos sentir también frustración o enojo porque nuestras actividades cotidianas no las podemos hacer. Y también cierta desorganización, ¿no? En cuanto a los horarios y en cuanto a los momentos que tenemos que ir desarrollando en el día, podemos sentir cierta desorganización que se manifiesta o como un desgano, es decir, no hay muchas ganas de hacer nada, nos levantamos tarde, nos acostamos muy tarde también, o con muchas ganas de hacer todas las actividades que por ahí no tenemos tiempo de hacer. También podemos experimentar cierta tristeza o sentimientos de soledad relacionados a que no podemos encontrarnos con nuestra familia y nuestros seres queridos como habitualmente lo hacemos. Es importante que entendamos que en un contexto tan particular como es una pandemia, con todo lo que eso conlleva, todas las emociones que podamos sentir son esperables. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia de nosotros mismos, de lo que nosotros sentimos y también de las personas que nos acompañan en ese sentido. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta para poder atravesar este periodo de la mejor manera posible y de una manera en donde podamos manejar la ansiedad? En primer lugar, es muy importante que podamos mantener o sostener una rutina diaria de la mejor manera posible, es decir, que podamos sostener horarios del sueño, que podamos levantarnos en un horario más o menos igual todos los días, que podamos almorzar, desayunar, todas las comidas en el mismo horario, que podamos tener tiempos para trabajar, tiempos para compartir en familia, tiempos para actividades físicas. En ese sentido es muy importante que se puedan hacer actividades físicas también, por el hecho de que es lo que nos permite liberar tensiones. En ese sentido, la tecnología es una herramienta muy importante porque podemos ir buscando tutoriales para aprender cosas nuevas o determinadas actividades físicas que nos puedan gustar hacer. Y esto es importante que también lo hagamos con los más chicos, es decir, que ellos, a pesar de que no van al colegio, puedan tener horarios para descansar, para jugar, para realizar sus tareas del colegio, para compartir actividades familiares y actividades individuales también. Por otro lado, es muy importante que podamos hablar con los más chicos. ¿Esto qué quiere decir? Ellos están en contacto con nosotros, escuchan las noticias todo el tiempo y quizás no terminan de entender todo, pero sí perciben lo que nos pasa, perciben nuestra preocupación. Por eso es muy importante que podamos hablar con ellos de una manera sencilla, clara, acorde a su edad, para que ellos se sientan parte del proceso y sobre todo ser muy optimistas y ser muy positivos con ellos, planteándoles que el hecho de estar hoy por hoy en nuestras casas es algo para propiciar un bien mayor para todos, para cuidarnos a todos.
Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que estar sobreinformados no es sinónimo de estar bien informados. En ese sentido tenemos que tratar de, en primer lugar, manejarnos con medios oficiales de información y que en el momento en que recibamos una información que no sabemos si es verdad, esperemos a que los medios oficiales la confirmen. Por otro lado también, evitar el contacto constantemente con la información. En ese sentido, por ahí nos vemos expuestos constantemente a muchísima información por WhatsApp, por internet, las noticias, todo eso genera mucha ansiedad. Entonces sería bueno y recomendable tratar de acotar los tiempos en los que estamos en contacto con la información, quizás elegir solamente una vez al día. Distanciamiento social no significa aislamiento, por eso es muy importante que podamos mantener contacto con nuestras personas, con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, con nuestra familia y sobre todo hacerlo por ahí con los más grandes. Si bien ellos a veces no tienen acceso a la tecnología o no saben manejar muy bien una videollamada o demás, pero sería muy bueno y necesario que podamos acompañarlos en el proceso de acceder a estos medios para poder comunicarse con sus seres queridos porque ellos también lo necesitan. Y finalmente, como les había dicho al principio, todas las emociones que podemos experimentar en este tiempo son esperables, pero llegado el caso en que el miedo o la ansiedad se vuelven paralizantes o nos impidan hacer actividades de nuestra vida diaria, ahí sí es muy importante que podamos acceder a algún profesional que nos acompañe en este proceso de aislamiento. Y así como buscamos estar bien en nuestra parte emocional, mental, también en nuestro físico. Para esto, Germán Abascal, ustedes lo conocen, es profesor de Tai Chi, es una persona que ha estudiado mucho lo que es la medicina tradicional china. Él enseña distintas disciplinas orientales y hoy va a empezar a partir de este programa a explicarnos cómo funciona nuestro sistema energético para mantenernos en armonía. Y vamos a tomar unas pequeñas clases de Qigong. No te lo pierdas. Hola a todos,
Vamos a aprender un poquito de Qigong, que es un arte milenario chino para cargar el cuerpo de energía del cielo y de la tierra, hacerlo mover por los meridianos del cuerpo, que cada meridiano corresponde a un órgano o una víscera, y de esa forma moverlo y limpiar esos meridianos, así curarnos de algunas enfermedades y fortalecer nuestro sistema inmunológico, fortalecernos nosotros y llegar a lo que todos queremos, a una armonía entre nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, y estar bien fuertes. Lo primero que tenemos que entender es que la energía en el cuerpo se mueve por distintos meridianos. Tenemos 12 meridianos originalmente, que corresponden a órganos y vísceras, y tenemos dentro de esos 12 órganos 2 meridianos que manejan la temperatura del cuerpo y 2 meridianos que están uno por delante y otro por detrás, por la columna, hasta aquí arriba, que todo el tiempo están subiendo. Vamos a explicarlo un poquito mejor. En este momento no es interesante que se lo conozcan por dónde circula cada uno. Si lo quieren pueden verlo por internet, el origen de los meridianos o el recorrido de los meridianos de acupuntura dentro del cuerpo, y lo van a entender mucho más finito, como les decimos. Lo importante es que en estas prácticas nos demos cuenta que 3 meridianos suben desde el dedo gordo del pie y uno de la planta del pie, de ambas piernas suben por la parte interna, se van por el medio, uno llega por acá y finalizan por esta zona. 3 meridianos vienen, uno del dedo meñique, dedo anular y dedo índice, suben y terminan por esta parte, de ambas manos, de ambas piernas. Entonces, hay 3 meridianos que suben, 3 que suben aquí, tenemos el meridiano que sube por acá y otro meridiano que sube por atrás. Siempre que hagamos los ejercicios, el perineo tiene que estar cerrado y la lengua empujando el paladar, tratando de ubicar un punto que tenemos aquí en el centro de la cabeza. Entonces tenemos 3 meridianos que suben de manos, 3 de pie. Entonces ahora vamos a buscar los que bajan. Baja uno de aquí, que va para atrás, otro de aquí, que va para atrás, y otro de aquí, que baja. Este de aquí viene por el costado, que es de vesícula. Este de aquí de vejiga viene por detrás de la espalda, detrás de los glúteos, detrás de las piernas, hasta el dedo meñique del pie. En los brazos, uno nace del medio de la axila, que es el corazón, tenemos el del pulmón y el del pericardio, que va hacia el dedo medio. De los dos lados, son 3 órganos que bajan desde los brazos. Eso, si lo pueden ir anotando, esos datos, antes que sigamos con los ejercicios. Después, los otros 2 ejercicios que vamos a aprender se basan en el movimiento de la energía apuntando a ciertos puntos que le llamamos portones. Hay 8 portones en el cuerpo que son los que manejan un grupo de parte física del cuerpo. Entonces tenemos el primer punto que está al costado externo de la rodilla, justo aquí entre el hueso de la tibia y el peroné, ahí en el medio hay un hueco. Ahí lo van a sentir, ese hueco. Ese punto, maneja los músculos y tendones del cuerpo. Un poco más abajo, del lado externo, 4 dedos arriba del tobillo o el mareolo externo que le llaman. También en el medio hay un hueco. Ese punto maneja la médula.
La séptima cervical, que es el hueso más saliente de la parte cervical, 2 dedos hacia cada lado. Ese punto maneja los huesos o fortalece los huesos del cuerpo. Por la misma línea, a la altura del omóplato, donde termina el omóplato, 2 dedos hacia afuera. Ese punto, esos puntos o esos portones manejan la sangre del cuerpo, fortalecen y purifican la sangre del cuerpo. Desde atrás vienen, así como en triángulo, hacia el centro del pecho, que está a la misma altura de las tetillas. Ese punto maneja toda la parte cardiorrespiratoria. Desde ahí se abre a la costilla flotante debajo, en la mitad del cuerpo. Ahí tenemos otro hueco, otro portón, que este punto maneja los órganos. De ahí subimos un poquito al centro, 6 dedos arriba del ombligo, tenemos otro portón que se maneja las vísceras. Desde ahí se expande y viene hacia este punto, al cerrar un poquito la muñeca, presionar un poquito, sentimos un hueso ahí, un hueco, perdón. Y este portón, que es el último, el octavo, maneja lo que son los vasos y las arterias del cuerpo. ¿Tenemos bien hasta ahí? ¿Todo anotado? Bien, ahora entonces vamos a pasar a los ejercicios. Aquí vamos a cortar para que no sea muy extenso el video y seguimos en el otro. La alimentación es una área de nuestra vida que es fundamental para mantenernos vivos, pero muchas veces puede ser que a raíz de este aislamiento, por ejemplo, busquemos el alimento como una manera de saciar otras cosas, como por ejemplo el miedo, el temor a esta realidad que estamos viviendo, la frustración. Yasmín nos va a hablar acerca de cómo alimentarnos y cómo detectar si lo estamos haciendo correctamente o si estamos llevados únicamente por la emoción. Hola, ¿qué tal, Graciela? Bueno, muchas gracias por esta invitación y por hablar un tema tan interesante como es cómo es mi relación con la comida durante la cuarentena. ¿Cómo elijo pasar el tiempo durante la cuarentena? Esto va a tener mucho que ver con los recursos de la persona, con su nivel de conciencia, con su forma de afrontamientos, pero es una gran oportunidad para observar cómo es nuestra relación con la comida y ser un poquito más conscientes de nuestra salud, ¿sí? Entonces, para eso quería hablar de diferenciar 2 tipos de hambre que existen: el hambre real y el hambre emocional. El hambre real es un hambre que responde a una necesidad fisiológica, no es selectiva, o sea que me puedo saciar o me puedo satisfacer con cualquier alimento y puedo medirlo, puedo darle un punto final. En cambio, un hambre emocional es algo inmediato, algo que quiero ya, que es selectivo. Generalmente busco alimentos que son con sabores muy extremos, que generan placer, como muy dulces o muy salados. Rara vez busco saciar ese tipo de hambre con frutas o ensaladas, como que necesito algo más extremo, porque ya vamos a ver por qué. Y esto no puedo controlar la cantidad de estos alimentos extremos. Entonces, ante esa situación de no poder controlar el sentirme lleno, genera culpa. Esta hambre emocional ocurre mucho sirve como un mecanismo de afrontamiento, para anestesiar emociones incómodas, como pueden ser la tristeza, el aburrimiento, el enojo, entre otras. Entonces, más que nada es eso, para tapar emociones incómodas. Bueno, entonces todos hemos experimentado esto del hambre emocional porque es una conducta universal, y eso se ve claro porque
se reúnen muchas experiencias positivas alrededor del alimento. Esto de buscar placer o generar placer a través de un alimento, o conectar con emociones positivas, o querer revivir momentos especiales como puede ser una etapa de la vida, o representa a una persona, un abuelo, a una persona especial. Entonces, ¿cuál sería el problema si realmente son tantas las cosas positivas que genera? El problema surge cuando comer termina siendo una forma de afrontamiento, como un mecanismo de defensa ante emociones incómodas, o sea, evitar conectar con emociones incómodas como la angustia, el aburrimiento, la ansiedad, tristeza, y elijo comer para no sentirlas y anestesiar, va a generar una relación tormentosa con la comida, porque recordemos que cuando hacemos este tipo de hambre cuesta controlar la saciedad y genera culpa. Entonces va a empezar a generar cuestiones de atracones o desórdenes de la conducta alimentaria. Entonces, para ver si realmente es un problema a tratar, lo primero que hay que hacer es evaluar cómo es mi relación con la comida, hacer como un momento de introspección y poder ver eso, cómo es mi relación, para poder, a través de esa evaluación inicial, hacer como una mejor gestión de esta hambre emocional, y también a partir de eso ver si realmente necesito una ayuda profesional o estoy a tiempo de mejorar esta relación con la comida. ¿Cuáles serían los tips para ver si tengo hambre emocional o no? Lo ideal es empezar a identificarla, y a veces no es tan fácil o no es tan simple. Una forma que siempre recomiendo para empezar a ver si tengo hambre emocional o real es empezar a tener más contacto y escuchar más al cuerpo. ¿Cómo voy a hacer eso? Y dedicándole en el día unos minutitos a estar en contacto conmigo misma a través de una respiración. Genero un wifi interno, suelo decir, y a través de lo que es la respiración, esto de inhalar y exhalar es como una especie de mini meditación. Empezar a visualizar y observar cómo está mi cuerpo físico, desde la cabeza, desde el cuello hasta la punta del pie, ver si hay dolores, ver en esta cuestión de ir haciendo los registros, ver a la parte del estómago si siento hambre o no siento hambre, para empezar a registrar mis sensaciones internas, ¿sí? Una vez que termino con ese registro físico, digamos, hago como una segunda etapa, que es ver la parte emocional, esto de ponerle un nombre a la emoción que estoy sintiendo en el momento, en este momento de conexión conmigo mismo, para empezar también a tener más presente esto de las emociones. Una vez que puedo identificar el tipo de emoción que genera este como gatillo para esta hambre emocional, lo importante es empezar a trabajar. En nutrición lo que sucede, o en la forma que tengo de trabajar, es que cuando surgen estas situaciones sirve como un iceberg, es como para empezar a atender esta situación y, de ser necesario, llevar esta situación a una terapia. No conmigo en este caso, sino poder darme cuenta, tal vez a través de la nutricionista o el área de la alimentación, que tengo que tratar en detalle unas cuestiones internas que se reflejan en la alimentación. Y después empezar a ver, como otro tip, a partir de que identifico que tengo esta cuestión, otras opciones. ¿Qué pasaría si identifico que esta emoción me genera un hambre emocional? Si la opción no fuera comer, ¿qué otras opciones tengo? Y empezar a identificar si el tema de el miedo a estar solo, identificarlo y buscar la forma de conectar a través, no sé, de las redes sociales, de los WhatsApp, esta conexión con otros. Si siento cansancio, empezar a darme el descanso necesario. Si siento ansiedad, que esta emoción es energía, buscar hobbies donde descargar esa cuestión que me está generando incomodidad. Si es aburrimiento, buscar otro tipo de actividades que no sean comer para poder canalizar distinto. Y después muchas veces me preguntan cómo puedo controlar la ansiedad en el momento de que empiezan una alimentación distinta. Y lo que yo suelo decir es que no hay que controlarla, en todo caso identificarla y gestionarla bien. Es poder darme cuenta de que tengo esa emoción incómoda,
tratar de identificar qué me generó esa emoción, qué está pasando en mi cabeza que hace que reaccione de esa manera, y si hay alimentos que podemos elegir para disminuir estos episodios. Comer alimentos fisiológicos, o sea, que tengas frutas, frutos secos, alimentos que son más para el cuerpo, porque no te vas a llenar fácil de eso, no vas a querer comer tanto. Entonces tener eso en la heladera, grupos de frutas, de verduras, de frutos secos, tal vez alguna tutú con pochoclo, que son dulces y salados, pero no tanto. Tener legumbres, cereales, por ahí se pueden hacer postres con legumbres, que es esto de la lenteja, poroto, ahora se ve mucho eso en las redes sociales. Y el tema también de tener avena, o sea, cereales, avena, arroz integral, también para hacer algún tipo de postre, tener algo a la mano, pero no para reemplazar o comer eso en ese momento, tal vez sea como un proceso. Con esto quería llegar a que es tan importante nuestra alimentación que la podemos usar a favor para desarrollar todo nuestro potencial en cuestión de salud o en estos casos también como que podemos utilizar para envenenarnos como en microdosis y enfermarnos a largo plazo. Entonces, muy importante evaluar esta situación. Desde ya, muchas gracias. Hay algo que quiero recalcar en esta tarde. El hecho de tener pensamientos positivos nos va a ayudar muchísimo en este transitar por esta situación que estamos pasando. Recordemos que la mente y el deseo forman o materializan la realidad. Sumado que si nosotros también nuestro decir y nuestro hacer tienen que estar acompañando este querer estar mejor. Vamos a dar un ejemplo. Hoy estamos viendo seguramente las noticias. Estas noticias que muchas veces nos dan miedo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Conectarnos con ese miedo? Por supuesto que no. Lo que vamos a hacer es, como ya lo hemos aprendido en otras oportunidades, tener un pensamiento positivo, tener el deseo positivo, el deseo de que ese pensamiento, como por ejemplo, que esta realidad, que esta cuarentena pase pronto, y lo vamos a pensar con muchas ganas de que así va a ser. También el deseo de que esto sea así, alegrarnos y proyectar esa visualización positiva para nosotros, para nuestra familia, para nuestro país, para el mundo entero. Salir de esta pandemia, que esta pandemia se termine, que todos podamos disfrutar de un bien mayor y decirlo, pronunciarlo, no conectarnos y no estar hablando permanentemente de la cantidad de personas afectadas o infectadas. No hablar permanentemente de las estadísticas que nos están dando y de cómo nosotros o la gente nos dice que va a pasar tal cosa. Y esto no únicamente en forma verbal, también a través de las redes sociales. Cuando recibamos un WhatsApp, un mensaje, un video donde nos muestren algo catastrófico, por favor, chequemos esa información y luego, si queremos, la compartimos. Y si no, es mejor no hacerlo, porque estamos sembrando angustia, desesperación y dolor, no únicamente en nosotros, sino también en las personas que lo reciben. Entonces, qué bueno que sería poder enviar mensajes, audios y videos que sean esperanzadores. Te agradezco muchísimo
en esta oportunidad que has estado nuevamente sintonizando este programa. Le agradezco a la gente que auspicia este programa y apuesta a que podamos seguir enviando buena vibra. Y te invito a que nos encontremos la semana que viene en este mismo horario, por este mismo canal, como siempre. Y no te olvides, quédate en tu casa, así como nosotros también lo hacemos. Yo me quedo en casa.